responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer se produjo un nuevo gesto insólito dentro de la incompetencia y de la impotencia que tiene el desgobierno, el exgobierno de Nicolás Maduro Moros, el régimen de destrucción nacional que durante 20 años ha intentado pisotear las esperanzas del pueblo venezolano. Ayer un gesto ciertamente insólito. La misma Contraloría General de la República, que no ha inhabilitado a quienes se robaron todo el dinero de las leyes de emergencia eléctrica. Sí, la democracia venezolana durante 40 años construyó un sistema eléctrico prácticamente modelo para América Latina, a un costo de unos 20.000 millones de dólares. Bueno, el gobierno o el desgobierno de Chávez, Diosdado, Maduro, en 20 años, en la mitad del tiempo, gastó el doble del dinero, 40.000 millones de dólares, para legarnos un país que tiene una demanda mucho más baja, pero una ineficiencia prácticamente inexistente. Bueno, a esos no los han procesado, a esos no los han inhabilitado. Tampoco han inhabilitado a quienes saquearon a PDVSA. Tampoco han inhabilitado a las personas que, siendo tesoreros de la nación, repito, tesoreros de la nación, sin embargo, hoy están presos o perseguidos por el mundo por ladrones. A esos no los han inhabilitado. Bueno, resulta que ayer la persona que funge como Contralor General de la República, designado por un órgano que no está capacitado para ello, inhabilitó a Juan Guaidó, una persona que nunca en su vida ha administrado fondos públicos, que no ha sido... no ha estado en cargos que le hayan permitido administrar fondos públicos. Lo inhabilitaron por 15 años. Estamos tratando de establecer una conexión con Ali Daniels. Doctor Ali Daniels es el vocero de la organización Acceso a la Justicia, una ONG precisamente dedicada a estos temas del Estado de Derecho. Veamos si tenemos la conexión ya. Ali, ¿estás en línea? Buenos días, Chugo. Espero que estés muy bien. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, desde tu perspectiva, desde la perspectiva de un celoso vigilante del Estado de Derecho, ¿qué significa esta supuesta inhabilitación de Juan Guaidó? Bueno, en primer lugar hay que decir lo básico, lo principal, y es que este señor que funge de Contralor, como bien señala, fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano absolutamente ilegítimo, y en consecuencia ese nombramiento no tiene ningún efecto. Hay que decirlo porque es una cosa fundamental en un Estado de Derecho. Parámetros constitucionales. Y en segundo lugar, hay que decir que el video que presenta la supuesta inhabilitación se basa en presunción. Tenemos una conexión ciertamente muy deficiente con el doctor Ali Daniels. Ali Daniels, repito, es el vocero de la organización Acceso a la Justicia, un grupo de expertos de la Universidad Católica Andrés Bello, una organización, repito, centrada precisamente en este tema de la
celosa vigilancia de la vigencia del Estado de Derecho. Voy a compartir con ustedes un audio en que él me manifestaba resumida esta posición. Escuchemos. Buenas tardes, amigos. Bueno, me han hecho la pregunta sobre la inhabilitación que acaba de anunciar el Contralor sobre Guaidó, su legalidad. Bueno, lo primero que hay que decir es lo básico. Lo básico es que el señor Amoroso, Contralor de la República, ha sido nombrado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. En consecuencia, al usurpar las funciones de la Asamblea Nacional, ese nombramiento no tiene validez y en consecuencia ese señor Contralor, pues... Lamentablemente tampoco por esta vía pudimos escuchar completo el planteamiento. En resumen, de acuerdo a Lee Daniels, vocero de la organización Acceso a la Justicia, es inexistente la disposición tomada por el supuesto Contralor General de la República por un hecho básico inicial, que es que esta persona fue designada para ese cargo por una instancia a quien no corresponde, no compete esa autoridad. En segundo lugar, nos decía tal decisión motivada en apenas presunciones. Cuando conversábamos me explicaba el doctor Ali Daniels que además hay un extremo que no ha sido cubierto, el tema de que Juan Guaidó es, además de presidente encargado de la República, presidente de la Asamblea Nacional, es decir, diputado, y en consecuencia él está amparado por la inmunidad parlamentaria y cualquier accionar contra él pasa por un trámite para violar el fuero parlamentario, es decir, pasa por el desafuero que es competencia única y exclusivamente de la propia Asamblea Nacional. Esto de acuerdo a lo que prevé la ley, esto de acuerdo a lo que prevé la Constitución. Dos cosas quiero yo señalar finalmente sobre este asunto. En primer lugar, lo que nos dijo el propio Juan Guaidó en el día de ayer. Esto es una necedad, esto es un empeño en tratar de colocar las cosas en un ámbito distinto a donde tenemos que estar enfocados los venezolanos, que es en la construcción del cambio. En primer lugar eso. En segundo lugar, hablemos de la calidad de ese cambio. No se la pasa el gobierno diciendo que Juan Guaidó quiere derrocar por la fuerza al actual régimen, que está promoviendo conspiraciones, invasiones y bla, bla, bla. Ah, bueno, pero lo inhabilitan es para la lucha política. Fíjate tú, lo inhabilitan es para ejercer cargos públicos, lo inhabilitan es para ser candidato presidencial. Ese es el miedo del gobierno. Ese es el miedo del régimen. Ese es el miedo de la cúpula corrupta que desgobierna nuestro país. Entonces, fíjense ustedes cómo el miedo les lleva precisamente a hacer este tipo de exabruptos, este tipo de medidas absurdas. ¿Cuál es la respuesta de Juan Guaidó? ¿Cuál es la respuesta del campo democrático? ¿Cuál tiene que ser la respuesta de la sociedad venezolana? Bueno, vale, firmeza. Y esto lo digo porque así como Juan Guaidó es agredido por el régimen, también, lo voy a decir con todas sus letras, de repente uno escucha en algunos espacios supuestamente de oposición a gente diciendo cosas sencillamente asquerosas, ¿vale? Asquerosas, porque no se trata de que tengas o no tengas un matiz divergente sobre tal o cual aspecto táctico o estratégico. Eso es legítimo. La sociedad democrática venezolana es muy crítica y siempre ha tenido opiniones en relación a lo que es la conducción política del campo opositor. Ahora, de allí a estar en una actitud de permanente búsqueda de cuál es el detalle de lo que hizo Guaidó para criticarle esto o aquello, eso es más que una necedad, eso es un crimen contra la esperanza democrática. Nosotros, lo he dicho desde hace semanas, no podemos seguir siendo ese trapiche que endiosa hoy a un dirigente y mañana lo destruye. Yo escuché a una señora que se fue del país hace unos cuantos años y que tiene un programa desde Miami, destrozando a Juan Guaidó y criticando de manera maligna la gira que está haciendo Fabiana Rosales de Guaidó por América Latina y por Estados Unidos, precisamente cumpliendo su rol de primera dama. Entonces uno dice,
Ojo con eso, alerta con eso. Hay unos sujetos que son activistas del desaliento, que son traficantes de la desesperanza. Y aunque tengan el disfraz de radical que les dé la gana de ponerse, sepamos que en este momento lo que hay que hacer es precisamente jugar cuadro cerrado en torno al liderazgo que logró en apenas meses, en apenas semanas, lo que habíamos extraviado durante más de 3 años. Desde el año 2015 nosotros no teníamos una dirección colectiva, una vocería clara y a una sociedad democrática alineada con su dirección política y a una dirección política alineada con la comunidad internacional. No lo teníamos, ¿vale? Y lo tenemos ahora. Y buena parte de eso tenemos que agradecérselo precisamente a Juan Guaidó. Así que frente a los ataques absurdos del régimen, como esa inexistente inhabilitación hecha por el supuesto Contralor General de la República, como estos chismes malsanos surgidos de eso, pues, de la gente que trafica con la desesperanza. Ambos ataques tienen que estrellarse contra la sólida decisión del pueblo venezolano de avanzar en función de la búsqueda de esos 3 objetivos que se han planteado: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Que esa agenda pueda modificarse en los hechos en función de la realidad, bueno, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Que hoy se pueda decir legítimamente, después de todos estos esfuerzos que se han producido, ¿cómo se traduce hoy el cese de la usurpación? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, porque es que la situación es muy grave y los niveles de desesperación de la ciudadanía son crecientes. Entonces hay que ponerle tren de aterrizaje a todo esto. Y en eso también está Juan Guaidó hablando de la necesidad de organizar la protesta ciudadana, de organizar la lucha por el poder. Anda en su peregrinaje por el país promoviendo los comités de ayuda y libertad como estructuras de base de la sociedad democrática. Bueno, ¿cómo no? Sobre todo eso se puede debatir y discutir, repito, desde la sólida decisión de no solamente apoyar, sino proteger a nuestro liderazgo democrático. De eso se trata. Y, repito, ese liderazgo democrático no podrá ser agredido ni por las fanfarronadas del gobierno, ni por los francotiradores que se supone, supuestamente, son radicales. Eso no va a ocurrir. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y mientras eso ocurre en ese mundo áspero y a veces, tengo que decirlo, lamentablemente superficial de la llamada alta política, mientras eso está ocurriendo en ese ámbito de los titulares y las declaraciones, abajo, en la base de la pirámide, están ocurriendo cosas muy importantes. Lo hemos dicho hasta el cansancio desde los 13 años que tenemos en la activación del radar de los barrios.
el cambio se construye de adentro hacia afuera, el cambio se construye de abajo hacia arriba, si no es un gigante con pies de barro. Hay gente trabajando así, trabajando de abajo hacia arriba y logrando victorias tempranas, quizá pequeñas, pero que van formando poco a poco, ladrillo a ladrillo, la construcción de esa casa grande, de esa casa de todos, que tiene que ser la Venezuela distinta, la Venezuela del cambio. Una de las personas que trabaja de esa manera es Bernardo Guinán. Bernardo Guinán es el ancla del Radar en Positivo todos los jueves a las 10 de la mañana en el marco de Radar de los Barrios por Radio Caracas Radio, y también dirige una organización, promueve una organización no gubernamental que se llama Impronta Venezuela, y están haciendo un trabajo espectacular. Pero dejemos que sea el propio Bernardo Guinán quien nos refiera qué es lo que está ocurriendo en lugares como Caucahuita, qué es lo que está ocurriendo en lugares como Mariches, de qué manera se va construyendo esa esperanza, repito, de abajo hacia arriba. Bernardo, gracias por atendernos, llamada madrugadora. Te escuchamos. Yo encantado de estar en tu programa, además con la emoción de que fue gracias a esta gran red de ciudadanos que hacen vida en el Radar de los Barrios, que nosotros como Impronta y yo como Bernardo Guinán formando parte, digamos, del Radar, pues llegué a Caucahuita. Yo, la verdad es que incluso siendo caraqueño, pues bueno, uno tenía referencias, pero si tú no eres invitado para algún sitio, no tienes un propósito, pues necesariamente no conoces algún lugar que estando tan cerca, pero por otro lado, a veces como tan distante, tan aislados, además un poco en el país que estamos viviendo, se convierten como en islas. Y bueno, gracias justamente a ese contacto yo pude conocer hace ya un par de años, un poco más, a Henry Vivas, activista además que te manda muchísimos saludos, fundador además del Radar de los Barrios, y un líder comunitario de esa parroquia, incansable, además que logra sumar una gran cantidad de personas. Eso hizo, ese contacto se unió justamente con la fundación de Impronta, y eso hizo que el año pasado Fundación Impronta decidiera dedicar su trabajo en esta primera fase exclusivamente en esa parroquia, con la idea de poder ejercer un impacto, tener un impacto en esa población que, como te digo, tan cercana aquí en la Gran Caracas, pero a veces tan aislada, sobre todo en estos últimos años donde esta crisis nos ha pegado tan duro, ¿no? Yo creo que lo importante, incluso lo que quería reseñar de estos últimos días, a partir un poco de este tema del apagón, es decir, cada semana a semana se va agudizando esta crisis, y prácticamente a veces uno puede o caer en la desesperanza o ver que incluso ese tema del encuentro, de ir al encuentro de la gente, puede ser muy esperanzador, muy enriquecedor, así sea incluso en momentos muy tristes. Por ejemplo, en el primer apagón, yo recuerdo, eso fue un jueves, yo el domingo estaba en Caucahuita acompañando un poco a la gente, y ahí me enteré, por ejemplo, de la muerte de la hermana de Yesenia. Yesenia es una colaboradora de un comedor que tiene Henry allá, colaboradora de Fundación Impronta también, porque es la que acompaña a niños y jóvenes de la comunidad a ir a un taller de arte que estamos nosotros promoviendo. Pues bueno, la hermana de Yesenia estaba embarazada, y por el tema del apagón, cuando llega el materno infantil de Petare en pleno proceso de parto, ella necesitaba una cesárea porque el niño además venía con complicaciones. Pues bueno, no se pudo atender en el materno porque no había anestesiólogo por el apagón, no había luz, y en el traslado justamente al Luciani, se le desprendió la placenta en la parada del autobús y llegó prácticamente desangrada al Luciani. El bebé ya había muerto y ella murió minutos después. Te digo esto tan tétrico porque quizás a veces en estas noticias tan duras, Impronta, digamos, de alguna manera sirvió de acompañamiento. Logramos canalizar un poco también tristemente la cremación de la hermana de Yesenia, acompañar, poder mover un poco y servir de compañía. Uno quiere y estamos trabajando para poder construir un país que tiene todos los recursos para hacerlo, pero a veces nos toca estar en el acompañamiento en la cosa pequeña, en jugar, como tú decías ahora, la jugada chiquita, el cuadro adentro también, para hacer las cosas más cercanas, que puede ser inclusive el acompañamiento. En ese acompañamiento surgió también la semana pasada, tuvimos un par de jornadas médico y nutricionales. El jueves, en un par de comedores que tenemos allá, pudimos con la gente maravillosa de Fundación Bengoa, tallar y pesar a los niños, ver cómo estaban sus condiciones, poder poner un plus, ¿sabes? Subir un escalón, un peldaño, esa escalera de tantas necesidades para poder tener una atención digna
yo creo que el tema aquí fundamental es la dignidad del ser humano. Y el sábado pasado en el sector Los Zapitos, un sector también de bloques bajos allí en la propia parroquia, organizado e impulsado por Henry Vivas, él dijo, mira Bernardo, tengo con un jamón que nos donaste una cosa, vamos a hacer un gran arepazo, vamos a hacer un encuentro, y él como va construyendo como todo líder comunitario, dijo, pues, si te traes unos médicos, y bueno, ya articulamos a través del doctor Julio Castro, logré coincidir con un grupo de médicos voluntarios, entre ellos estudiantes de medicina, que por cierto ayer tuve invitados en el radar en positivo. Mira, hicimos una de las jornadas más maravillosas que yo he podido hacer en, bueno, tantos años, 20 años haciendo, digamos, jornadas y trabajando en el tema comunitario. Las anécdotas de estos médicos, Chugo, diciendo cómo al poder entrar casa por casa, porque hicimos una evaluación como diagnóstica, pudimos entrar en 49 hogares, y la sorpresa de estos jóvenes, viendo cómo gente, inclusive que vive quizás en una vivienda un poco más establecida, porque Caucahuita la verdad es que con su construcción y con sus viviendas, pues la verdad es que da esa sensación también de una comunidad establecida, consolidada, pero cuando entras a cada hogar y ves la cantidad de viejitos abandonados, digamos, que han dejado los tratamientos porque no pueden, o una muchacha que recibió un tiro hace 10 años y está, digamos, ahí en cama, pero poniendo su mejor cara para animar a sus hijos a que sigan adelante, o ver a un muchacho que por un asalto hace algunos años, una puñalada, vive con una colostomía, pero no tiene la bolsa de colostomía, y como ayer decía esta Daniela Liendo, esta joven preparándose como médico, diciendo, es la herida, Bernardo, más limpia que yo haya visto, pero como en vez de bolsa de colostomía tenía una bolsa de harina pan pegada con tiro. Yes. Y aún así la gente con una cara de salir adelante. Entonces este es un tema, yo creo que el primer valor de Impronta, cuando nosotros establecimos Impronta como fundación, vimos claramente nuestros 5 valores, y el primero, indiscutiblemente, cuando me senté con Carolina Fernández, que es nuestra, digamos, cofundadora conmigo, pusimos en primer lugar la dignidad. Y estos días, a pesar de las dificultades, a pesar de que uno siente que lo que pones es un pañito de agua tibia en una herida gigantesca, sentimos que llevamos dignidad a la gente. El agradecimiento, por ejemplo, de la mamá de esa mujer, digamos, discapacitada en cama, pero decir gracias por haber venido a verla, por haber tendido una mano. Sabemos que hace falta muchísimo más. Como país tenemos que aspirar a darlo completo, a ir más allá, a ver cómo encontramos incluso todas las necesidades que estén allí. Pero Impronta en este momento significa, y me anima a decir, que estamos hablando de dignidad humana frente a un país que más bien lo que estamos viendo son los peores horrores del ser humano, porque de verdad que la maldad que uno ve en la gente que lamentablemente nos ha gobernado en estos últimos años es una cosa que uno todos los días no deja de sorprenderse. Entonces ahí estamos nosotros, acompañando a la gente, buscando a más. En paralelo, cuando ocurrían estos talleres y estas jornadas, pues pudimos dar talleres a adolescentes, es decir, más bien vamos a ese foco que tiene Impronta, que es trabajar con los adolescentes. Estamos concretando un taller llamado Una Aventura Saludable, donde los invitamos a ellos a que visualicen una vida positiva, una vida donde puedan desarrollar sus talentos, y donde Impronta además no quiere dar, digamos, el pescado, con todo y que estamos en una situación de país donde el asistencialismo también es necesario. Si no echamos, lo que nosotros le ofrecemos son oportunidades. El autobús te pasa por el frente y Impronta de alguna manera quiere decir, bueno, aquí va el autobús. Ahora, cada venezolano es responsable de montarse o quedarse abajo de ese autobús. Entonces, eso también es una decisión muy personal. Por eso uno pone la oportunidad, pero tiene que ser cada ser humano el que diga, yo quiero echarle pichón a la vida, yo quiero ser alguien más productivo a futuro para mí, para mi familia, para mi país. Bernardo, te agradecemos profundamente. Voy a compartir un mensaje que me acaba de llegar a través de Periscope. Una oyente asidua del programa dice, me regresa la esperanza oyendo a este maravilloso ser humano. Hasta allí llega todo el esfuerzo que estás haciendo con la Fundación Impronta, hasta allí llega todo el aprendizaje que estás desarrollando, que estás permitiendo a tantos y tantos venezolanos a través de lo que haces en el Radar de los Barrios. Era Bernardo Guinán, compartiendo con nosotros, teniendo la generosidad de compartir con nosotros toda esta labor que están desarrollando en Caucahuita. Y nos refiere también la historia de Henry Vivas, dirigente comunitario. Yo lo voy a decir para que ustedes sepan, ¿no?
Henry es un dirigente comunitario, es un dirigente deportivo y Henry es un paciente renal. Henry tiene que dializarse. Henry, desde el punto de vista de su salud, mira, es un acto heroico hacer las cosas que son más sencillas para usted o para mí. Y Henry Vivas está allá en Caucagüita trabajando y haciendo posible estas maravillas que nos refiere Bernardo Guinán. Gracias, Bernardo. Un abrazo, Chubo. Era Bernardo Guinán, de la Fundación Impronta y del Radar de los Barrios. Otro detalle que quisiera compartir con ustedes, porque me parece relevante. Yo conocí a Henry hace muchos años. Henry está trabajando en el sector La Embajada en Caucagüita desde antes que hubiese llegado a la alcaldía del municipio Sucre, Carlos Ocariz, ¿no? Y estuvo durante todo ese periodo. Y hoy no está Carlos Ocariz en la alcaldía de Sucre, pero sigue estando el trabajo de base, tesonero de Henry Vivas allá en su comunidad. Hay que decirlo. Los gobiernos pasan, incluso los que puedan ser positivos en alguna medida, pero la gente queda, la comunidad queda, la esperanza queda. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y estamos hablando acerca de la necesidad de construir el cambio de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera. Estamos escuchando a Bernardo Guinán de la Fundación Impronta y del Radar de los Barrios comentándonos todo lo que está ocurriendo en Caucagüita, en ese proceso pues de construcción y de animación de una ciudadanía que no viva la esperanza como el Alcacelser, ¿no? Hay gente que de repente, cuando las cosas van bien, ¡uah!, arriba, como que, bueno, como que si se fueran a comer el mundo, pero apenas reciben 1 o 2 impactos, entonces se desmoralizan y se angustian y se deprimen y salen corriendo a buscar, a hacer la cola en el consulado para buscar la visa o el pasaporte. No vale. O sea, la esperanza tiene que ser mucho más robusta, mucho más sólida, sobre todo en estos momentos. Por eso quisimos consultar también la opinión de alguien que tiene años trabajando en algo que él llama hermosamente la empresa privada popular, ¿no? Tú sabes que hay gente que habla de las estrategias de sobrevivencia económica con algún desprecio. Dicen, bueno, eso es el rebusque, el matatigrismo. Pero hay otra manera de abordar eso, con mucho más respeto y con mucha más profundidad. En la búsqueda de la construcción de una democracia de verdad en este país, tenemos que trabajar por hacer de Venezuela un país de propietarios. Y para ser un país de propietarios es necesario estimular la propiedad privada popular, el emprendimiento. Y a eso le ha dedicado buena parte de los últimos años su esfuerzo, su vida, su talento, el dirigente
social venezolano, dirigente político también por muchos años y abogado, Alfredo Padilla. Alfredo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos, ¿cómo han hecho los emprendedores venezolanos para enfrentar la agudización de la crisis y ahora la tragedia del apagón? Te escuchamos. Bueno, fíjate, la agudización de la crisis. Bueno, cuando tú expropias a los mayoristas, el que vendía de forma ambulante, llamado buhonero, no tiene dónde comprar. Es decir, cuando tú arruinas la economía aguas arriba, la economía aguas abajo se viene a menos. Es decir, si no se produce el 90% de lo que se producía antes en cemento, el albañil no tiene cemento, el trabajador de construcción no tiene gavilla. Cuando la producción del campo se hace tan difícil y tan interferida por las alcabalas, el vendedor en los mercados a cielo abierto se la ve muy mal. De manera que tienen que hacer demasiadas maromas para poder sobrevivir, para no sucumbir al delito ni a la adulancia. Y eso tiene un gran mérito, porque eso supone venezolanos que están dispuestos a sostenerse honradamente con todas las limitaciones del caso, procurándose sus ingresos propios, procurándose su patrimonio familiar y tratando de sobrevivir en medio de estas dificultades. Ahí hay unas cosas interesantes que apreciar. Ya van cerca de 7 millones de personas que trabajan por su cuenta en Venezuela. El promedio en América Latina es el 34% de la economía informal. En Venezuela casi llega al 50% de la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque a la gente que no tiene empleo se le suma a la gente que teniendo empleo el ingreso no le alcanza. Entonces hay mucha gente que trabajando para otro el fin de semana o en la casa con la familia se procura un ingreso adicional para poder bandear el ingreso. Estamos hablando entonces de una corriente popular muy estimable y muy respetable, ¿no? Que está rodeada del delito, está rodeada de las tentaciones y sin embargo está allí, y entonces es una gran reserva para la reconstrucción del país. Por eso yo tengo mucha fe en ellos, no solamente yo, por supuesto, tú también, mucha gente, ¿no? Por eso hablamos. ¿Cómo hacen ellos? Bueno, mira, los mercados municipales están intervenidos militarmente, porque hay una usurpación de los mercados. Hay un decreto del 1348 que hizo Maduro hace como 2 años que prohíbe que los boneros vendan nada. Los boneros organizados, como deben ser, ¿no? En ordenanzas municipales, en espacios públicos preestablecidos y tal. De manera que la calle está llena de anarquía y está llena de limitaciones a la vez. Y eso, ¿a dónde conduce? A la matraca, ¿no? Entonces vos te dejas vender ahí, tú sabes que está prohibido, pero bájate de la mula. Encarece todo, degrada la conducta de los ciudadanos. Estamos hablando de una situación bastante compleja, pero también prometedora, digámoslo así. Estamos conversando con Alfredo Padilla, promotor, estimulador de este proceso que se ha denominado la empresa privada popular, y nos interesaba su opinión, su conocimiento de cómo está siendo el emprendedor venezolano en esta dura condición. Alfredo, antes cuando hablábamos de emprendimiento, básicamente nos referíamos a lo que eran las iniciativas de los sectores populares para enfrentar la crisis, pero ahora resulta que la frontera de la pobreza se expandió. Ahora pobres somos todos. Entonces ya el emprendimiento que tú te encuentras no simplemente el paragüitas en el barrio alquilando teléfonos. Ahora te encuentras en Instagram cualquier cantidad de emprendimientos interesantísimos en el área gastronómica, por ejemplo, que son personas de clase media. Muchas de ellas, por cierto, tienen trabajo, solo que el sueldo es tan irrisorio que el trabajo es apenas el espacio donde ellas van a vender o donde ellos van a vender lo que generan a través del emprendimiento. ¿Cómo has observado ese proceso? Muy interesante, porque se trata de la innovación, ¿tú me entiendes? La gente trata de inventarse y incluso de aprender. Y como los medios de comunicación hoy en día, el aprendizaje a distancia facilita las cosas, mucha gente se hace de un oficio que sabe que tiene más demanda. Si tú puedes ser un tipo que eres experto en reparación de computadoras, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar por ello. Pero sí está dispuesto a pagar por el quesillo, se lo prepara bien. Entonces, bueno, yo por ejemplo fabrico quesillo, porque si lo llevo por el trabajo, lo más seguro que lo venda, ¿no? Luego en mi casa. Es decir, las peluquerías se han trasladado a los hogares. La gente deja de tener
el local comercial y entonces hace el trabajo de embellecimiento en su hogar. Hay una cosa admirable de innovación en el venezolano para sobrevivir en estas circunstancias. De todo, te digo, francamente de todo. Bueno, y en medio de la crisis eléctrica, no te digo, esto ha sido terrible, porque eso afecta, por otro lado, al tema de la bancarización o la movilización de efectivo. Entonces hay de nuevo el trueque. Es decir, el trueque, eso que Chávez pensaba pues como una cosa de etapa alta del comunismo, llegó ya aquí. Entonces la gente está pagando con productos, muchas de las cosas que gente está intercambiando, no le queda otra. No tengo efectivo, bueno, vale, que pago con esto. La persona que presta servicio doméstico en tu casa y le pagas con granos, o le pagas con espagueti, o le pagas con... Bueno, y te lo agradece de paso, ¿no? Una situación realmente atípica, muy grave, y la crisis eléctrica pues lo empeoró enormemente, al punto que yo creo que vamos para una crisis de permanencia en la materia de electricidad y sus consecuencias, que son mucho más graves que lo que la gente se imagina. Así es, estamos conversando con Alfredo Padilla. Alfredo, si bien es meritorio y loable esta decisión del venezolano de enfrentar la crisis a partir del esfuerzo creativo, a partir del trabajo productivo, a través del emprendimiento y no cayendo ni en las redes de la adulancia, como tú dices, en las redes del jalamecatismo convertido en política de Estado, ni a través de los circuitos de sobrevivencia económica asociados al delito, que es el otro peligro. Entonces, es mucho el mérito, ciertamente, del emprendedor, pero estos siguen siendo respuestas de emergencia para la sobrevivencia. Háblanos ahora de cómo visualizas tú, desde ese ámbito donde tú vives y luchas, el tema del cambio ya no para sobrevivir, sino para vivir, la promoción del cambio político y social para salir de este estado de precariedad. El presidente Juan Guaidó ha planteado al país una tesis y una agenda: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Cómo observas tú, desde la realidad social en la que estás metido y trabajando, ese planteamiento y esto que está pasando? Bueno, mire, a mí me gusta hablar del cese de la destrucción, porque el cese de la destrucción invoca la necesidad de ponernos de acuerdo todos, más allá de la diferencia política, en detener la destrucción, la ruina del país. Es decir, ¿qué me gustaría a mí? Bueno, chicos, el tema de la electricidad es un síntoma de destrucción, porque no puede haber escuela, porque no puede haber empleo, porque no puede abrir la empresa, porque no puede haber el metro, porque la crisis eléctrica afecta la vida bancaria. Si eso, que es un síntoma de destrucción tan grave, debería convocar a un entendimiento. Yo vi a la doctora Cecilia García Rocha ofreciendo que las universidades están dispuestas a contribuir con ello. Y la profesora García Rocha no es ninguna oficialista. El Colegio de Ingenieros ha advertido desde hace mucho tiempo que esto viene mal. Nuestro querido amigo Winston Cava ha hecho estudios sobre eso. Aiza López, que es la que dirige a los usuarios afectados por la crisis eléctrica, tiene años advirtiendo sobre estas cosas. Nuestro querido y común amigo, el doctor de Diana, que es experto en el tema de distribución del agua, que deriva de la crisis eléctrica. Si no se repara, será mucho peor el tema del agua. Ha ofrecido su servicio. Bueno, señores, siéntense, pues los señores del gobierno permitan que se reúnan con Corpo Eléctrico y que el gobierno traiga a los rusos, a los canadienses, a los que ellos consideran expertos, y abordemos todo el cese de la destrucción de ese asunto que se llama la electricidad. Entonces, cese de la usurpación, muy bien. Bueno, pero bueno, no estoy seguro cómo se va a poder resolver eso, si es con un golpe de Estado, si es con una invasión. Ahora, el cese de la destrucción sí es factible, la veo como viable y comprensible. Ningún venezolano se va a molestar porque se siente un experto de lado y lado a ver cómo abordan un tema que nos está afectando tanto. Y yo diría que a eso debería seguirle acuerdos de transición, porque aquí debemos marchar hacia una transición. Bueno, ¿cuáles son esos acuerdos de transición? Dibújame tú, digo yo, cuál es
el gobierno o el perfil de un gobierno de transición que a mí me parece interesante para ver si podemos marchar hacia eso, porque el país ya no soporta más. Tenemos que ir a una transición pactada, pero lo más seguro, creo yo, no lo veo de otra manera. Y la convocatoria de unas elecciones esté libre lo más pronto posible. Entonces, digamos que admirando el esfuerzo de Guaidó, sintiendo lo efectivo de sus planteamientos, yo le daría un matiz de la elección, acuerdos hacia la transición y elecciones libres me suena como más factible. Sin embargo, son decisiones políticas, pero yo creo que en el ámbito de lo social debemos insistir en que los venezolanos queremos un entendimiento para detener la ruina. El país se nos viene abajo. Ya no se trata de cambiar un gobierno por otro nada más. Se trata de detener este desaguadero, este desangre, que el país está muy, pero muy mal, como para convertirlo solo en una rivalidad política. Alfredo, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 29 de marzo. Era Alfredo Padilla, de la Asociación de Productores y Emprendedores Populares Atraen, y una persona que desde el liderazgo social ha venido promoviendo este cambio necesario. Nos da entonces su versión y su visión de lo que es la agenda. Él dice: respeto mucho lo que está pasando a nivel político, apoyo a Juan Guaidó, me parece excelente lo que está pasando ahora a nivel social. Propone un matiz: cese de la destrucción, acuerdos para la transición, porque si es transición, si no es desenlace, tiene que ser acordada. ¿Okay? Si es transición, la transición es un proceso en todos los países del mundo. Un proceso en el cual lo viejo convive con lo nuevo, en tanto se va estableciendo la nueva realidad, se va construyendo la nueva realidad, y eso solo puede ser acordado. Entonces nos dice Alfredo Padilla: cese la destrucción, acuerdos para la transición y elecciones libres. Desde una visión, repito, anclada en lo social, en la lucha de millones y millones de venezolanos, no solo por sobrevivir como estamos hoy, sino por vivir a plenitud como es nuestro derecho. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. K-Export ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por kexport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. K-Export está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos compartiendo un documento muy importante que fue emitido apenas ayer
en la ciudad de Quito. Se reunió el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, el grupo promovido por la Unión Europea, y arribó a los siguientes acuerdos. Primero, el Grupo Internacional de Contacto se reunió el 28 de marzo de 2019 en Quito a nivel ministerial para abordar los últimos acontecimientos en Venezuela y los resultados de las misiones de este Grupo Internacional de Contacto en las dos áreas identificadas en la Declaración de Montevideo y para decidir sobre los próximos pasos a tomar. El Grupo Internacional de Contacto reafirma que la crisis múltiple que afecta a Venezuela solo puede tener una solución política, pacífica, democrática y entre venezolanos, excluyendo el uso de la fuerza a través de la celebración de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles tan pronto como sea posible. Segundo, el Grupo Internacional de Contacto reitera su grave preocupación por el rápido deterioro de las condiciones de vida de millones de venezolanos, en particular mujeres, niños, ancianos y pueblos indígenas, debido a la falta de alimentos, sanidad y servicios básicos. El grupo expresa su compromiso a movilizar más asistencia, implementarla de acuerdo con los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia y en plena conformidad con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 46-182. Tercero, en este contexto, el grupo reconoce los progresos realizados por las Naciones Unidas, en particular el establecimiento del equipo de coordinación de la cooperación y asistencia, liderado por Naciones Unidas e integrado por otras organizaciones especializadas nacionales e internacionales. Es importante y urgente que ahora estas organizaciones hagan efectiva su asistencia y la aumenten de manera rápida y significativa, sin restricciones, libres de toda interferencia política. El trabajo de las Naciones Unidas tiene el total apoyo de los miembros del Grupo Internacional de Contacto. Cuarto, el grupo reconoció los esfuerzos de los países de acogida de la región, que han recibido más de 3 millones de refugiados y migrantes venezolanos. El grupo da la bienvenida a la implementación de las medidas anunciadas en la Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región y llama a los donantes a que implementen el plan de acción. También da la bienvenida a la movilización por parte de la Unión Europea de 50 millones de euros adicionales en asistencia a los más vulnerables en Venezuela y en la región. Quinto, el Grupo Internacional de Contacto insta a todas las partes a respetar la imparcialidad, neutralidad e independencia de la ayuda humanitaria y de las organizaciones humanitarias y hace un llamado para que otros donantes también incrementen su asistencia siguiendo los mismos principios de manera que puedan abordarse las crecientes necesidades de los venezolanos. El grupo toma nota de los pasos adoptados para facilitar el trabajo de las organizaciones humanitarias y hace un llamamiento a mayores acciones para permitir el establecimiento de más organizaciones humanitarias y asegurar el acceso sin restricciones a grupos y áreas vulnerables del país. Sexto, el Grupo Internacional de Contacto condena la reciente decisión del Contralor General de Venezuela de inhabilitar, entre comillas, a Juan Guaidó de ejercer cualquier cargo público por 15 años. Esa decisión política que no considera el debido proceso es una demostración más de la naturaleza arbitraria de los procesos judiciales en el país. La restauración de la democracia, Estado de Derecho y separación de poderes es urgente. Estas acciones menoscaban aún más los esfuerzos para conseguir una solución pacífica y democrática a la crisis de Venezuela. Séptimo, el Grupo Internacional de Contacto expresa su mayor preocupación por la magnitud y gravedad del impacto de la actual crisis de derechos humanos, conforme reportó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su más reciente informe sobre la situación de Venezuela. El arresto de Roberto Marrero exacerba una situación ya de por sí tensa. El grupo hace un llamado a la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos. Los líderes políticos, defensores de derechos humanos y periodistas deben poder desempeñar su labor libre de todo tipo de intimidación, incluyendo aquella de los grupos armados ilegales. La inmunidad parlamentaria de todos los miembros de la Asamblea Nacional debe ser respetada. Octavo, el grupo subraya la necesidad de restaurar la plena democracia y el orden constitucional de Venezuela de una manera pacífica, comenzando por el respeto al mandato constitucional de la democráticamente electa Asamblea Nacional. El grupo enfatiza su firme rechazo al uso de la fuerza. La solución a la crisis reside en devolver la voz del pueblo a través de elecciones democráticas, en línea con los estándares internacionales. Hay otros puntos que no tengo tiempo para compartirlos con ustedes, pero creo que he expresado lo fundamental.
Esta declaración finalmente ha sido acordada por los siguientes miembros del Grupo Internacional de Contacto, la Unión Europea, en particular 8 de sus Estados miembros, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y Reino Unido, y 3 países de América Latina que son Ecuador, Costa Rica y Uruguay. Destacamos que entre los países latinoamericanos firmantes de esta declaración figuran 2 que hasta hace muy poco eran o aliados con su accionar del gobierno de Maduro, como el caso de Ecuador, o gobiernos que tenían una línea de supuesta neutralidad, como el caso de Uruguay. Todos esos países están exigiendo solución pacífica y democrática a la crisis venezolana a través de elecciones libres en la mayor brevedad posible. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.